Queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes, nuevamente aquí compartiéndoles el mensaje de la palabra de Dios. Estamos acá desde el patio de la casa de un amigo que nos ha cedido acá la posibilidad de grabar algunos temas, algunos videos, así que bienvenidos sean todos. Ustedes notan en el título de nuestro tema que es interesante porque hay algo que los protestantes hacen y como si no supieran que están haciendo algo que tiene que ver con el papado. ¿Por qué el papado está en los púlpitos protestantes? Hay aquí dos asuntos muy importantes que nosotros los entendamos claramente y ojalá que este tema, esta meditación llegue a alguien que está relacionado con estos puntos. Son dos puntos fundamentales en nuestra experiencia como cristianos. Ya hemos leído algunas veces este pasaje, voy a leerles acá, de este precioso libro, El conflicto de los siglos, en la página 645, dos conceptos muy claros en cuanto a el dominio papal. ¿En qué se manifiesta el dominio papal? En lo siguiente. Dice, merced a los dos errores capitales, estoy leyendo en la página 645. Primero, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Aquí tengo, mis hermanos, con ustedes los dos puntos que son del catolicismo, pero de los cuales los protestantes nunca se han podido desligar, nunca se han podido apartar. ¿Por qué? Porque ellos creen en la inmortalidad del alma. Y esa inmortalidad del alma es la que le ha dado pie al catolicismo para inventarse el purgatorio, el rezo a los muertos, y algunas veces les he comentado que vale más para los católicos un muerto que un vivo, porque a un muerto le siguen sacando dinero, porque le han dicho a la familia que hay que pagarle misas, que hay que pagarle rezos, que hay que dar ofrendas para que él salga del purgatorio, por si está ya sufriendo en el purgatorio. Entonces, en este punto, los protestantes, en su gran mayoría, no se han desligado. ¿Por qué? Porque ellos también creen que tenemos un alma inmortal. En otras palabras, ellos creen las palabras de Satanás en el huerto del Edén, cuando le dijo a Eva, no moriréis. Entonces, aquí tengo la primera parte. Y si usted ha ido alguna vez, ha asistido a un sepelio evangélico, dominical, va a encontrar el mismo discurso, la misma predicación. El hermanito está allá en el cielo. Ok, entonces es lo mismo que pasa con el catolicismo. ¿Cuál es el otro punto, mis queridos hermanos? El día de reposo. El día de reposo es el sábado, no el domingo. Pero aquí también el protestantismo sigue aferrado a esa idea católico-romana. Fueron los católicos los que pasaron el día de reposo, lo trasladaron de sábado para domingo con el pretexto de que el Señor había resucitado y que por lo tanto ya en honor a ese hecho había que seguir reposando el domingo, guardando el domingo, congregándose el domingo. ¿En dónde está eso en la palabra de Dios? En ninguna parte, mis hermanos. Los textos que se usan aquí para probar eso son textos que no tienen que ver nada con el asunto. Y primordialmente hay dos textos, Hechos 27 y 1 Corintios 16:2. Y ninguno de los dos está haciendo énfasis en el domingo como un día de adorar o de congregarse. Porque es más, Hechos 27 es una reunión que se celebra de noche. Y no hay la seguridad si esa reunión se celebró el día terminado el sábado, esa noche terminado el sábado,
que ya sería la noche del primer día de la semana, o la noche de terminado el domingo, que sería ya la noche del segundo día de la semana, o sea, el lunes. Y si Lucas, como gentil que era Lucas, está contando el tiempo de los días terminando a la medianoche, pues Lucas está hablando entonces de esa parte del domingo que es la medianoche terminado la parte del día. O sea, esa reunión fue de noche. Y si vamos a 1 Corintios 16:2, hermanos queridos, tampoco tiene nada que ver con un día de adorar. No está la iglesia reunida. Es más, si ustedes leen el texto dice con toda claridad que el apóstol Pablo está haciendo una recomendación a la iglesia de recoger una ofrenda. Yo quiero leer el texto. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está hablando aquí de una ofrenda que se recogerá en casa, cada uno en su casa. Y es más, Pablo está aquí recomendando que según haya prosperado, o sea, de hacer cuentas, bueno, esta semana o este mes, cómo nos ha ido, vamos a separar una ofrenda. Y esta ofrenda no era para la predicación del Evangelio. Esta ofrenda era para los hermanos que estaban pasando necesidades. Usted puede leer 2 Corintios 8 y va a encontrar que había problemas en la iglesia y en Jerusalén de muchos hermanos que estaban pasando necesidad. Esta es una ofrenda, 1 Corintios 16:2, para los necesitados de la iglesia. No es tampoco una reunión de adoración absolutamente. Es más, Pablo les está haciendo una recomendación que no se las hubiera hecho en el sábado, y es el de sacar cuentas, de separar algo. ¿Cómo lo separaban? Bueno, lo guardaban en algún lugar para tenerlo allí, en alguna caja especial, qué sé yo, tenerlo allí hasta cuando el apóstol Pablo llegara. Ahora, mis hermanos, voy a leerles un pensamiento de este mismo libro, El conflicto de los siglos, muy interesante en cuanto a lo que va a pasar una vez terminado el tiempo de gracia. Los enemigos de la ley de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de la ley de Dios aquí? Los mismos creyentes, los protestantes dominicales, los que dicen que ya la ley de Dios está abolida, que era para los judíos, que ya estamos en el nuevo pacto, que ya no hay ley. Para ellos, de ellos está hablando aquí. Sigue diciendo el texto. Desde los ministros hasta los más insignificantes entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición, mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabe antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga, apártate, mal servidor. Hay muchas cosas en este texto del conflicto de los siglos que debemos analizar. Lo principal aquí, mis hermanos queridos, es que cuando estos maestros del Evangelio se den cuenta que el verdadero día de reposo no era el que ellos defendían, y lo defendían más acérrimamente que los mismos católicos, ese es un falso día de reposo. Pero cuando se den cuenta será demasiado tarde. Ya el tiempo de gracia habrá terminado. Y lo más terrible es lo que dice aquí la escritora
Elena G. de Fay, la escritora de este libro, El conflicto de los siglos, es que allí se van a dar cuenta de una pérdida terrible. Y no solo la pérdida de sus propias vidas, la pérdida de miles de vidas que ellos han conducido hacia la perdición, diciéndoles que iban al paraíso. Mis hermanos, es un asunto importantísimo. Por eso yo decía que si hablamos para alguien que guarda el domingo, que desprecia el sábado, pues qué bueno que usted lo reconsidere. Voy a anexar este texto, mis queridos, con un texto de la Biblia, del libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12, que dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán. Este momento, mis hermanos, es un momento que se le habló al pueblo de Israel. Se le mencionó al pueblo, se le advirtió de que ellos tendrían un desasosiego por rechazar, por no oír la palabra de Dios. Y buscarían palabra de Dios y no la hallarían. Pero esta escena se traslada al final de los tiempos, cuando termine el tiempo de gracia. Buscarán palabra de Dios. Estarán desesperados, están cayendo las plagas, y ellos, no encontrando refugio en ningún otro lado, tratan de encontrarlo en la palabra de Dios y clamarán porque se les hable de esa palabra que precisamente hoy rechazan, que hoy no quieren saber nada de ella. No quieren saber sino de las brancachelas, de las fiestas del pueblo, de toda clase de pérdida de tiempo, de deporte, de todo eso, pero no nos hablen de Dios, no queremos saber nada. Pero en ese momento sí lo querrán hacer, cuando ya es demasiado tarde. Ojalá, mis hermanos, para ninguno de nosotros vaya a ser demasiado tarde, porque el hecho de que nosotros reconozcamos la ley de Dios no quiere decir que el reconocimiento basta. Hay que poner en práctica las cosas, hay que guardar las cosas como Dios lo ha pedido. Y debemos guardar el día de reposo de la mejor manera, como Dios lo ha pedido. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a permanecer siempre fieles y firmes hasta el fin. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Paz de Cristo para todos.